por la gravedad de llegar a diagnósticos y a resultados erróneos en los test y en las pruebas que hacemos a los chicos, ¿vale? Sí. Miedo de diagnosticar de dislexia a un chico que tiene un déficit de atención, miedo de no detectar unas altas capacidades o miedo de detectar o de no detectar o de diagnosticar una discapacidad intelectual leve cuando realmente lo que hay es un TDAH like a cup of a pine, como digo de broma en la consulta, como la copa de un pino que está enmascarando los otros resultados, ¿vale? Voy a ir de forma muy rápida. Estos son los 4 pasos que yo le explico a todos los padres que deberíamos dar para valorar la dificultad de desarrollo de un niño. Es decir, tengo un niño, tengo un problema de desarrollo, una sospecha, una madre le preocupa algo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo deberíamos plantearnos ese proceso en 4 pasos sencillos? Primero, es fundamental la comparación, digan lo que digan, de manera que tenemos que conocer qué es lo normal para saber si el desarrollo de nuestro hijo se está saliendo de ese camino normal, ¿vale? Así que el primer paso es distinguir lo normal de lo alterado. Yo siempre explico que el proceso de neurodesarrollo es como una flecha. Una flecha que empieza en este punto inicial, tercera semana de embarazo, cuando se empieza a desarrollar el sistema nervioso, y que si va por el camino correcto a la velocidad correcta, pues está en el punto adecuado cuando tenemos que estar en ese punto. Es decir, a los 7 años, mi hijo Mateo pues, está en un nivel de desarrollo adecuado en todas sus áreas. ¿Qué puede ocurrir para que a los 7 años un niño no esté en ese nivel de desarrollo y que mi hijo Mateo pudiera tener algún problema de desarrollo? Pues, ahí estamos en detectar que o en inculcar que los padres conozcan cuáles son los pasos normales para que ellos mismos puedan detectar si hay algo fuera de lo normal y por lo tanto detectarlo precozmente. ¿Qué puede ocurrir en ese camino de desarrollo? Vale, puede ocurrir, como vemos en el segundo paso, que la segunda flecha que vemos aquí, perdón, que se me pasa, la primera del segundo grupo, sea ir por el mismo camino, pero más lento. Es decir, a la edad a la que toca, yo no estoy en el mismo punto que antes, ¿vale? No hago cosas fuera de lo normal, pero no hago lo que me toca para la edad que tengo con un cierto retraso, ¿vale? Vale, también puede ser la siguiente línea, que es más cortita, esa flecha segunda, también una línea recta, pero muy cortita. Es decir, aquí hay un retraso muy significativo. Voy por el mismo camino, pero el atraso es muy importante, ¿vale? Y la tercera línea, lo que se percibe es que ya no es recta, sino que hay variaciones en el camino, ¿vale? Todo esto porque es importante, pues porque todas estas líneas coinciden en que hay un retraso en el proceso de desarrollo. No están donde deberían estar cuando deberían, ¿vale? Pero hay una diferencia significativa. En la primera, el camino es normal, un poquito más lento, no más de un 25% de retraso en alguna o varias áreas, y es lo que definimos como un retraso madurativo simple, un retraso psicomotor simple, ¿vale? No suele haber un problema neurológico, no suele haber un problema significativo grave, sino un retraso en el proceso madurativo que suele ser una variante de la normalidad, suele ser en la medida, ¿vale? Segundo punto, hay un retraso pero muy significativo. Aquí sí que estamos definiendo esto ya como un trastorno, ¿vale? Puede ser normal que un niño en vez de andar a los 12 lo haga a los 15. Puede ser normal que un niño hable a los 2,5 en vez de a los 2 con soltura, pero no que a los 4 no haya hablado, ¿vale? Entonces, esos aspectos, por hablar del lenguaje, que es una cosa relativamente fácil de entender, nos tiene que llamar la atención. Aunque lo otro lo lleve por un buen camino, no haya cosas fuera de lo normal. Ahora, ya si en ese camino vemos cosas fuera de lo normal, como es un proceso de desarrollo estándar que depende, o sea que después de repente regresa y un niño deja de hacer cosas que había hecho o empieza a hacer cosas que no son típicas de su edad, es decir, hay cosas fuera de lo normal en su proceso, no solo es que haya más lento, sino que hay cosas que no son normales, es también cuando definimos eso como un trastorno. De manera que aquí, en este segundo paso, lo que hacemos es, habiendo entendido que el chico tiene dificultad, discriminar en si estamos ante un déficit de desarrollo madurativo simple, un retraso madurativo psicomotor simple, o ante un trastorno del neurodesarrollo. Y el tercer paso es describir la sintomatología que un niño tiene para ver dentro de qué grupo lo encontramos, porque aquí no es un sí o un no, es qué peso tiene cada uno de los conjuntos de sus síntomas para definirlo en un grupo o en otro de los 8 que tenemos que definir, ¿vale? Tenemos que ver si ese trastorno que estamos viendo es un trastorno específico al que le podemos dar un nombre y un apellido muy concreto o es un trastorno del desarrollo inespecífico en el que se nos mezclan diferentes cosas, que como veréis aquí, la mayoría de estos cuadros que os cuento en estos grupos son trastornos que coinciden en que hay un problema en los mecanismos de autocontrol. En el TDAH, un trastorno en el control de la atención, de los movimientos, de los impulsos, son los síntomas nucleares, aunque también de las emociones y de las respuestas sensoriales, que eso no se incluye entre los síntomas nucleares hoy en día, pero se incluirá en el futuro. Los trastornos del espectro del autismo lo voy a dejar para el final. Los trastornos del aprendizaje, lectura, escritura y cálculo, ¿vale? Se pueden entremezclar como hemos visto. Los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracones, trastornos del control de los impulsos con la alimentación.
trastornos del movimiento como los tics o el Tourette y las estereotipias. Las estereotipias no son un síntoma de autismo, es otro trastorno del desarrollo, en este caso del movimiento, que puede o no estar asociado al autismo, pero que como veis es un trastorno de control del movimiento. El TOC, los trastornos obsesivo-compulsivos, el trastorno de control de los impulsos obsesivos o compulsivos, mentales o físicos. Los trastornos de la comunicación o el lenguaje, que ahora me paro un momento en ellos, y las alteraciones del coeficiente intelectual, por arriba o por abajo, porque las altas capacidades también pueden llevar asociados trastornos y dificultades, y un 30% de ellas asocian trastornos significativos del neurodesarrollo, ¿vale? En el trastorno del espectro del autismo, sí o sí debería haber 3 criterios, por mucho que el DSM-4 al 5 haya cambiado, haya desbaratado y haya roto muchos de estos esquemas previos. Debe haber un trastorno de la comunicación no verbal, no una dificultad, no un trastorno, es decir, no comunicarse por otras vías que sean no verbales, ¿vale? Un niño puede ser verbal o no, pero si se comunica por vía no verbal, puede ser mudo, no tiene por qué eso ser un criterio de autismo, ¿vale? Un trastorno de la capacidad de interacción y comunicación social. Esto significa que no te reconozca con empatía como individuo, como persona con la que relacionarse, no simplemente que no tenga contacto visual adecuado u otras variaciones del proceso, ¿vale? Hay niños con trastorno de comunicación y del lenguaje que les limita la comunicación social y eso no significa que tenga un trastorno de relación típico del TEA. Y la conducta inflexible, restringida, repetitiva y estereotipada, que es lo que se confunde con las estereotipias motoras tradicionales. Así que ojo con, y esto sería para hablar otro día largo y tendido, sobre el exceso de diagnóstico que ya Jutta Fritz ha hablado sobre la pérdida de sentido del espectro del autismo hoy en día, ¿vale? Y el punto 4 es ver si esos trastornos que hayamos definido, si podemos definir un TDAH, un TEA o un trastorno del neurodesarrollo en específico con este perfil de síntomas, ¿qué causa tiene? Si tiene un origen primario familiar o si tiene un origen genético, y ahí es donde entran la necesidad de pruebas complementarias, la genética, la neuroimagen, las ondas cerebrales y todo lo demás, ¿vale? Este es el espectro de síntomas dentro de los trastornos del neurodesarrollo y la dimensionalidad que tenemos que tener, no solo en tipo de síntomas, sino también en intensidad, ¿vale? Aquí podremos hablar de cómo responde nuestro cerebro a los estímulos externos y cómo podemos intervenir en ellos. No me voy a parar en esto porque esto supera los objetivos que teníamos en esta sesión, ¿vale? Y estos son los niveles de neurodesarrollo. Desde lo que vemos nosotros en el pico más alto, que es la conducta, ¿vale? Pues la conducta de nuestro cerebro depende de nuestros patrones neuropsicológicos y eso a su vez, estos dos niveles neuropsicológicos y conductuales, que son los físicos, los que vemos, los mentales, dependen de los biológicos, que son abajo los que están, ¿no? Las actividades eléctricas cerebrales, los circuitos cerebrales, la estructura cerebral y los patrones genéticos. De manera que estos son como unos planos con los que construimos el edificio, que conforme se va desarrollando se le van incorporando instalaciones, que son nuestros circuitos, que son estos esquemas que hemos visto aquí detrás. Esos circuitos se ponen a funcionar para generar una actividad eléctrica y ese conjunto determina los patrones neuropsicológicos, es decir, esas funciones ejecutivas con el resto de parámetros neurológicos, o sea, neuropsicológicos, y la conducta y el comportamiento que tenemos. De manera que entendiendo eso, podemos saber cómo evaluar en cada uno de esos niveles, ¿vale? Podemos entrar aquí en el detalle en el futuro, y también cómo intervenir en cada uno de esos niveles. De manera que sabemos desde un punto de vista dimensional y global qué hacer a la hora de evaluar y de diagnosticar y a la hora de tratar y de intervenir. Lo que además nos permite, incluyendo aquí la tecnología, hacer todo esto no solo de forma presencial, sino poder hacer también esto de forma online, que es lo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, la realidad virtual, la IA y muchas otras cosas nos están permitiendo.